Él solo quería un día común, un platillo sencillo, una plática sin chiste, un respiro lejos de los reflectores. Pero cuando Emilio Torres, uno de los hombres más ricos de México, entró disfrazado a un pequeño restaurante del centro de la ciudad, no imaginaba que saldría de ahí con el corazón hecho pedazos y una misión que cambiaría su vida para siempre. Entre una orden de bistec y una sonrisa tímida, una mesera le entregó un papelito, un pedazo de papel tan frágil como un grito ahogado. En él, una súplica desesperada por ayuda. Y en ese instante, el billonario que creía haberlo visto todo, descubrió lo que realmente significa ser humano. Emilio Torres era un hombre que, a los ojos del mundo, había conquistado todo lo que se podía soñar. Empresario brillante, billonario respetado, dueño de imperios que se extendían por toda América Latina. Las revistas lo llamaban el hombre de oro de México, pero lo que nadie sabía es que detrás de aquella sonrisa ensayada había un vacío que lo consumía todos los días. Vivía rodeado de gente, pero se sentía más solo que nunca. Era una soledad diferente, de esas que no vienen de la ausencia de compañía, sino de la ausencia de verdad. Las cenas de lujo, los brindis con champán importado, las risas falsas haciendo eco en salones de mármol, todo sonaba como un teatro del cual él era protagonista y el prisionero al mismo tiempo. El dinero compraba la comodidad, pero no la calma. Compraba el éxito, pero no el significado. Y, con el tiempo, Emilio empezó a sentir que cada cifra en su cuenta bancaria era un recordatorio de cuánto se había distanciado del chamaco sencillo que un día fue. Aquel escuincle que creía que el trabajo dignificaba al hombre, que se reía de las cosas chiquitas, que se emocionaba con historias reales contadas por su papá en las noches de verano. Ahora, aquel chamaco parecía haber sido tragado por el mismo imperio que construyó. Fue en una madrugada cualquiera, de esas en las que el silencio pesa más que cualquier ruido, que Emilio se dio cuenta de que ya no aguantaba más. Sentado a la mesa de caoba, rodeado de contratos y reportes, se vio reflejado en el vidrio y casi no se reconoció. Había ojeras profundas, marcas de cansancio y una mirada perdida que delataba un alma exhausta. Entonces, sin planearlo mucho, tomó una decisión impulsiva, tal vez la más humana de su vida: desaparecer por un día. Sin avisarle a nadie, apagó el celular, se quitó el reloj de oro y guardó el traje caro en el fondo del closet. Se puso una camisa sencilla, calzó zapatos gastados y agarró las llaves de un coche común de la cochera, un modelo viejo que guardaba solo por nostalgia. Al salir por las calles de la Ciudad de México todavía dormida, algo dentro de él despertó. Las avenidas, antes observadas desde ventanas blindadas, ahora parecían palpitar con vida. Respiraba hondo. Sentía el olor de la lluvia reciente, el aire mezclado con el aroma de pan recién hecho y el ruido lejano de los camiones pasando. La ciudad ya no parecía escenario, era real. Y, por primera vez en muchos años, Emilio se sintió parte de ella, no por encima de ella. Era como si estuviera a punto de descubrir que, a veces, hay que perderse completamente para volver a encontrarse. Mientras el sol empezaba a asomar detrás de los edificios, tiñendo el cielo de naranja, Emilio siguió manejando sin rumbo, solo siguiendo el instinto. Cada esquina parecía esconder una nueva historia. Cada rostro anónimo en las banquetas cargaba una vida entera de batallas y sueños. Empezó a fijarse en detalles que antes ignoraba. Una mamá que llevaba a su hijo a la escuela y sonreía aunque traía las manos llenas de bolsas. Un señor vendiendo flores con el mismo entusiasmo de quien vende esperanza. Un joven músico tocando guitarra en la banqueta con los ojos cerrados, como si cada nota fuera una oración. Todo aquello le emocionaba de una manera que ya ni sabía que era posible. Se dio cuenta de que, por años, vivió rodeado de lujo, pero completamente desconectado de la vida. Y, sin entender bien por qué, sintió ganas de parar en cualquier lugar, comer algo sencillo, mirar a los ojos de alguien sin que lo trataran como señor Torres. Quería sentir el sabor de la vida sin filtros, el calor de la humanidad que el dinero jamás podría comprar. Apenas sabía que esa búsqueda de simplicidad lo llevaría a un pequeño restaurante escondido entre callejones, donde una mesera de mirada triste y manos temblorosas lo esperaba, y donde el destino lo confrontaría con una súplica de ayuda capaz de cambiar todo lo que creía sobre sí mismo y sobre el mundo. Después de horas manejando sin rumbo, Emilio finalmente estacionó el coche en una calle angosta del centro de la Ciudad de México. El aire caliente del mediodía mezclaba el olor a gasolina con el aroma de comida fresca que venía de una pequeña esquina. Fue ahí donde vio el letrerito sencillo, con letras medio borradas y un toque de nostalgia: Comedor María. El nombre sonaba familiar, acogedor,
casi como una invitación silenciosa. El lugar no tenía nada de lujoso, mesas de madera marcadas por el tiempo, cortinas floreaditas, paredes pintadas en tonos pastel y una rocola vieja tocando una canción suave. Era el tipo de lugar que la gente común frecuentaba para matar el hambre, de paso, platicar con alguien que los llamara por su nombre. Y era exactamente de eso que Emilio necesitaba, anonimato con tantito de humanidad. Respiró hondo antes de entrar, como si cruzar esa puerta fuera el primer paso fuera del mundo en el que había vivido por tanto tiempo. Y, al cruzarla, sintió un escalofrío diferente. Era el olor a frijoles frescos, carne asada y tortillas calientitas. Un olor que no solo abría el apetito, sino que despertaba recuerdos, los de su infancia, cuando su mamá preparaba la comida con lo que había en la alacena, pero siempre con amor. En cuanto se sentó, Emilio notó algo curioso. Había una armonía en el caos de aquel lugar. Los cubiertos tintineando, el ruido de las pláticas cruzadas, el sonido del sartén chisporrotando al fondo de la cocina. Todo parecía vivo, auténtico, sincero. Observaba a la gente alrededor con la mirada de quien intenta descifrar un secreto. La pareja que discutía bajito, el obrero hambriento que comía rápido antes de volver al trabajo, la señora que comía sola y sonreía como si estuviera acompañada de recuerdos. Era un retrato de la vida real, de esas historias emocionantes que pasan desapercibidas por los apurados. Y fue ahí cuando Emilio se dio cuenta de lo distante que estaba de aquello. Él, que vivía en restaurantes con chefs premiados y menús en francés, sentía ahora que ese platillo sencillo tenía un valor que ningún banquete podría ofrecer. ¿Verdad? El mesero le entregó el menú con una sonrisa tímida y, sin pensarlo dos veces, pidió algo que no comía desde hacía años, un bistec con arroz, frijoles y ensalada. Una orden normal, pero que, en ese momento, simbolizaba una reconexión. El sabor de lo común le parecía, a él, lo más extraordinario de todo. Mientras esperaba la orden, Emilio observaba el movimiento con la curiosidad de quien intentaba entender qué había detrás de ese ambiente. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en una joven que entraba y salía de la cocina, balanceando platos con las manos y un cansancio visible en el rostro. El delantal estaba limpio, pero gastado, la sonrisa, dulce, pero forzada. Se llamaba Lucía, según la plaquita pegada al pecho, y parecía ser el tipo de persona que carga el peso del mundo sin quejarse. Emilio notó que miraba para todos lados con frecuencia, como si temiera algo o a alguien. Había un miedo disimulado en cada gesto, una tensión que lo incomodó profundamente. Y, por más que intentara convencerse de que estaba ahí solo para vivir un día sencillo, no podía ignorar la incomodidad que aquella mirada transmitía. Era como si el destino estuviera preparando el terreno para algo más grande, un acontecimiento que lo sacaría definitivamente de la burbuja en la que vivió por tanto tiempo. Y él, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que, detrás de una sonrisa gentil y de un plato de comida sencilla, podía esconderse una de las verdades más duras y dolorosas que jamás enfrentaría en toda su vida. Lucía se acercó a la mesa de Emilio con pasos ligeros, pero vacilantes, como quien pisa sobre vidrio. Su sonrisa era delicada, casi infantil, pero había algo en sus ojos que delataba un miedo antiguo, un dolor que no se disfraza ni con la mejor de las sonrisas. Sostenía la libretita de apuntes con las manos temblorosas, intentando esconder el nerviosismo. «Buenos días, señor. ¿Qué va a querer de comer?», preguntó con voz suave, evitando mirar directamente al cliente. Emilio, que estaba acostumbrado a que lo atendieran meseros entrenados en hoteles 5 estrellas, sintió una extraña ternura al observar a aquella joven. Parecía fuera de lugar en ese ambiente modesto, no por su apariencia, sino por el alma cansada que cargaba en los hombros. Su cabello recogido de volada, el uniforme arrugado, las ojeras profundas, todo en ella gritaba agotamiento. Y aún así, había algo luminoso en esa presencia, una dignidad silenciosa que despertaba empatía inmediata. Era el tipo de persona que sufría callada, pero que todavía encontraba fuerzas para ofrecer gentileza al mundo. Y, sin saber por qué, Emilio sintió ganas de platicar, de descubrir qué había detrás de aquella mirada triste. Conforme ella notaba la orden, el billonario observaba cada detalle, la forma en que miraba al piso antes de responder, el cuidado con que sostenía la pluma como si fuera algo valioso, el modo rápido y tenso como revisaba el ambiente alrededor, temiendo que alguien la regañara. Había algo raro ahí, algo que no cuadraba con la simplicidad del restaurante. Lucía parecía siempre en estado de alerta, como si la estuvieran vigilando.
Emilio notó que los otros empleados también se comportaban de manera parecida. Hablaban poco, evitaban contacto visual y trabajaban como máquinas, sin cruzar una sola palabra entre ellos. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa, casi palpable, que hacía que se le apretara el corazón. Era como si todos ahí tuvieran miedo de respirar más fuerte. Y, en medio de esa atmósfera sofocante, la sonrisa tímida de Lucía resaltaba como un destello de esperanza. Pensó en preguntar si todo estaba bien, pero la prudencia lo hizo callarse. Algo dentro de él decía que aquella historia era más profunda y más oscura de lo que aparentaba. Cuando Lucía regresó con el plato, el aroma del bistec calientito llenó el aire, despertando recuerdos de infancia en Emilio. El simple olor de la comida le hizo recordar los días en que su mamá freía carne en una sartén de hierro, cantando canciones viejas. Pero ahora, la nostalgia venía mezclada con inquietud. Intentaba enfocarse en el sabor, pero no podía quitarle los ojos a la mesera. Cada gesto suyo parecía una súplica muda de auxilio. Ella servía los platos de otras mesas con el mismo cuidado, pero con cada vuelta parecía más abatida. Y fue en ese instante que notó algo perturbador. Un hombre corpulento, con mirada severa y brazos cruzados, la observaba de lejos. Lucía, al darse cuenta de la vigilancia, inmediatamente enderezó la postura y aceleró el paso, como una niña que teme que la regañen. La incomodidad de Emilio se transformó en alerta. Esa comida, que debería ser solo un respiro de la rutina, estaba a punto de convertirse en el punto de quiebre de toda su vida. Y aunque todavía no lo supiera, la respuesta a su soledad vendría de las manos de aquella joven, junto con un pequeño pedazo de papel que traería a la luz una verdad aterradora. Mientras cortaba el bistec con calma, fingiendo que solo estaba saboreando la comida, Emilia empezó a observar el restaurante con atención más aguda. Era como si algo en su instinto de hombre acostumbrado a descifrar personas y negocios hubiera despertado. Notaba pequeños detalles que, para otros, pasarían desapercibidos: el silencio incómodo entre los empleados, el sonido apagado de la cocina, la forma en que todos parecían evitar contacto directo con el gerente, un hombre de semblante duro y mirada controladora. Con cada movimiento suyo, el ambiente entero parecía aguantar la respiración. No había música en ese momento, ni risas, ni la ligereza típica de un lugar que sirve comida casera. Era un aire pesado, de sumisión y miedo. Emilio, acostumbrado a ambientes de poder, reconoció aquella mirada en Ramírez, el tipo de mirada de quien cree tener el derecho de dominar a los demás. Y algo dentro de él empezó a hervir. Todavía no entendía el motivo exacto, pero sabía que aquella situación no era solo incómoda, estaba mal. Y por más que intentara convencerse de que estaba ahí solo para vivir un día diferente, sentía que el destino estaba a punto de ponerlo a prueba. El gerente, un hombre robusto con bigote tupido y una cicatriz en la ceja, rondaba las mesas con el andar pesado de un carcelero. Sus órdenes venían cortantes, ásperas, sin siquiera un por favor. Cuando Lucía pasaba junto a él, agachaba la cabeza y murmuraba así: «Señor», como quien repite una condena. Emilio observaba todo, disimulando la incomodidad detrás de una expresión neutra. Se daba cuenta de que ningún empleado sonreía de verdad, ni siquiera cuando algún cliente intentaba platicar. Las manos temblaban, las miradas se desviaban, y el silencio solo era roto por el sonido metálico de los cubiertos chocando en los platos. Era como si el restaurante fuera un escenario de una obra sombría, y todos ahí, actores obligados a fingir normalidad. Y en ese escenario, el gerente Ramírez era el director autoritario, manipulando cada gesto con el poder del miedo. Emilio recordaba las historias que escuchaba de joven, sobre lugares donde la gente sencilla era explotada en silencio, atrapada en jornadas de trabajo inhumanas. Nunca imaginó que vería algo así ahí, justo frente a sus ojos. Con cada minuto que pasaba, la inquietud de Emilio crecía. Intentaba razonar, encontrar una explicación lógica para el clima de opresión. Tal vez era solo un patrón demasiado estricto, tal vez Lucía estaba pasando por algo personal. Pero mientras más observaba, más se daba cuenta de que el miedo era colectivo. No venía de dentro de las personas, sino del ambiente. Cuando el gerente se acercaba, todos dejaban de platicar, agachaban la cabeza y fingían estar ocupados. Hasta el cocinero, que antes canturreaba bajito, se quedó mudo en cuanto Ramírez entró a la cocina. Emilio, acostumbrado al control, a la influencia y al mando, sintió algo nuevo: impotencia. Quería actuar, pero no sabía cómo, ni por qué. Solo sentía que estaba ante algo más grande que una simple comida.
Entonces, cuando Lucía volvió a su mesa para dejar la cuenta, notó que sus manos temblaban más que antes. Su mirada huía de la suya, y un sudor frío le escurría por la sien. Parecía desesperada por decir algo, pero el miedo era más fuerte. Y fue en ese breve instante, antes de que pudiera preguntar cualquier cosa, que ella dejó caer discretamente un papelito doblado junto al plato, sin voltear atrás. El tiempo pareció ir más lento cuando Lucía puso la cuenta sobre la mesa. Su gesto fue rápido, casi imperceptible, pero Emilio, atento, notó el detalle. Junto al papel doblado había otro pedacito más chico, arrugado, escondido bajo el recibo. Por un instante, el billonario no entendió qué estaba pasando. Pensó que era un error, tal vez un número de teléfono, un recordatorio, pero algo en la expresión de la mesera le hizo cambiar de opinión. Ella evitaba mirarlo, con el cuerpo tenso y la mirada fija en el piso. El sudor le escurría por la sien, delatán de pavor de quien hace algo prohibido. En cuanto le entregó el cambio, se alejó deprisa, sin siquiera agradecer o desear buen día. Fue entonces que Emilio sintió un frío en la espalda. Eso no era normal. Había un mensaje ahí, una súplica que no podía decirse en voz alta. Sus dedos tocaron el papel, y lo sintió húmedo, como si lo hubieran sostenido por mucho rato. Por reflejo, lo guardó en la bolsa, intentando no levantar sospechas. El gerente, a unos metros de ahí, observaba todo con los brazos cruzados y una expresión severa. Emilio respiró hondo, pagó la cuenta y se levantó con calma, disimulando la curiosidad bajo un semblante neutro. Mientras caminaba hacia el coche, el corazón le latía fuerte. No sabía por qué, pero sentía que aquel papelito podía cargar algo muy serio. Se sentó al volante, cerró las puertas y solo entonces abrió el papelito. El papel estaba arrugado, escrito de volada, con letras temblorosas, pero legibles. El contenido le revolvió el estómago. Era una súplica de auxilio. Una frase corta, directa y devastadora. Por favor, ayúdeme. Estoy atrapada aquí. Nos quitaron los documentos y nos obligan a trabajar sin descanso. Si descubren que pedí ayuda, nunca me van a volver a ver. Emilio leyó y releyó aquellas palabras, intentando convencerse de que había entendido mal. Pero no. Era claro, dolorosamente claro. Aquel restaurante era una fachada. Detrás del olor a comida casera y la apariencia acogedora, se escondía una pesadilla. El mundo real, ese que había decidido revisitar por un día, estaba ahora frente a él en su forma más cruel. Las historias emocionantes que imaginaba reencontrar se transformaron en algo completamente diferente, una historia real, de dolor y esclavitud, que exigía valentía para ser escuchada. Emilio recargó la cabeza en el volante, aturdido. El papelito temblaba en sus manos, y la mente le hervía de pensamientos. Él, que siempre había resuelto todo con dinero, se dio cuenta de que ahora enfrentaba algo que no se compraba. La súplica de Lucía no era por ayuda financiera, era por libertad. Una palabra tan simple y tan olvidada por quien vive rodeado de privilegios. Mientras reflexionaba, destellos de su propia vida empezaron a surgir. Recuerdos de su mamá trabajando en casas de familia, aguantando humillaciones para garantizar el sustento del hijo. Recordó las veces que ella llegaba a casa exhausta, con las manos lastimadas, pero todavía sonreía. Aquella mujer también había sido explotada por patrones crueles, que la trataban como invisible. Y ahora, décadas después, la historia parecía repetirse frente a él, solo que en otra forma. El pasado y el presente se encontraban en un solo punto, en aquel papelito arrugado, escrito por una joven desesperada. Emilio sintió el pecho arder de indignación. No podía fingir que no vio. No podía fingir que era solo un cliente más. Apenas sabía que aquel simple acto de valentía, el de abrir un papelito, sería el primer paso para cambiar la vida de muchas personas, incluyendo la suya. Emilio se quedó inmóvil dentro del coche, observando el movimiento alrededor del restaurante. Cada gesto, cada mirada, cada ruido parecía esconder algo. Vio a Lucía salir por la puerta de atrás, cargando una caja de verduras, seguida de un hombre corpulento que la observaba de cerca, con la mirada fría y vigilante. Era imposible no notar el miedo marcado en su cara, la tensión en sus hombros, el cuidado en no hablar con nadie. Por instinto, Emilio agarró el celular, pero dudó. Llamar a la policía podría ponerla en riesgo. ¿Y si aquel papelito había sido visto por alguien? ¿Y si el mensaje era una trampa? La duda lo carcomía, pero en el fondo sabía que no podía simplemente irse. Entonces decidió actuar con cautela.
Manejó hasta una calle cercana, estacionó el coche y se quedó ahí, observando de lejos, intentando entender qué realmente pasaba en aquel lugar. Pasaron las horas, y mientras más veía, más convicción tenía de que aquel restaurante escondía un esquema de explotación. Empleados exhaustos entraban y salían sin sonreír, sin hablar, solo cumpliendo órdenes. Ninguno de ellos parecía libre para irse. El lugar que antes parecía acogedor ahora tenía el aura sombría de una prisión disfrazada. Durante aquella noche, Emilio apenas pudo dormir. Las palabras de Lucía hacían eco en su cabeza como un llamado. Él, que había pasado la vida evitando involucrarse en los problemas de los demás, ahora se veía dominado por una inquietud que no podía controlar. Al día siguiente, volvió al restaurante, pero esta vez disfrazado, ropa sencilla, gorra, lentes oscuros. Se sentó en una mesa de rincón, observando cada detalle. Fue entonces que notó algo todavía más perturbador. El gerente recibía sobre de un hombre que llegaba en un coche negro y se quedaba solo unos minutos. Lucía, al verlo nuevamente, se sobresaltó, pero mantuvo la postura. Sus ojos, sin embargo, traicionaron lo que sentía. Un brillo de esperanza mezclado con miedo delataba que había reconocido al hombre que leyó el papelito. Emilio, sin poder hablar, solo asintió levemente, intentando transmitir seguridad. Sabía que, de ahí en adelante, cualquier paso en falso podría salir caro. Y no solo para él. Movido por la indignación, Emilio decidió ir más allá. Usó sus contactos, discretamente, para investigar la empresa registrada a nombre del restaurante. Descubrió que era solo una de las muchas fachadas de un grupo criminal que traficaba personas de países vecinos con la promesa de trabajo digno, y después las esclavizaba. Las víctimas trabajaban exhaustivamente, sin sueldo, bajo amenazas, y les retenían los documentos. Con cada nueva información, la sangre de Emilio hervía. Ya no era el mismo hombre aburrido que buscaba una comida nostálgica. Ahora, sentía el peso de una responsabilidad mayor, la de enfrentar el mal de frente. Llamó a un amigo de la infancia, hoy policía federal, y le contó todo. El amigo, desconfiado, pidió pruebas concretas antes de actuar. Sin evidencias, no puedo entrar ahí. Puede ser peligroso, Emilio. Pero el billonario estaba decidido. Por primera vez en su vida, no era el dinero lo que movía sus acciones, sino el sentido de justicia. Sabía que la verdad tenía un precio, y estaba dispuesto a pagarlo. El sol apenas había salido cuando Emilio despertó decidido. Ya no había lugar para la duda. Había pasado la madrugada analizando cada detalle del lugar, dibujando un mapa mental de entradas, salidas y rutas de escape. Usó sus contactos con la discreción de quien sabía el peligro que corría. Una llamada bastó para poner en movimiento a un pequeño grupo de agentes federales infiltrados, dispuestos a actuar sin llamar la atención. Sin embargo, Emilio quería participar. Necesitaba estar ahí. Necesitaba garantizar que Lucía y los demás salieran con vida. Su conciencia ya no le permitía quedarse al margen. Se puso ropa oscura, agarró una chamarra sencilla y salió sin avisarle a nadie, dejando atrás la comodidad de la mansión y la mirada preocupada de su secretaria. En el camino, el silencio del coche parecía más pesado que nunca. Pensaba en las vidas que se verían afectadas por aquella decisión. Pensaba también en cómo había ignorado por tantos años el sufrimiento que lo rodeaba, creyendo que la filantropía se hacía con cheques y discursos. Ahora comprendía que el verdadero impacto nacía del riesgo, del acto de ponerse entre el opresor y el oprimido. Al acercarse al restaurante, estacionó a cierta distancia y observó. El movimiento era el de siempre. Clientes entrando, meseros apresurados, el gerente mandando más que sirviendo. Pero detrás de aquella rutina aparente, Emilio sabía que un infierno palpitaba silenciosamente, y él estaba a punto de abrir sus puertas. Los agentes llegaron discretamente, 2 coches comunes, nada que llamara la atención. Uno de ellos se presentó a Emilio con un ademán breve. Era el policía federal con quien había hablado. El plan era simple, pero arriesgado. Entrarían como clientes, mientras otro grupo se posicionaría en la parte trasera del restaurante, listos para actuar a la primera señal de peligro. Emilio respiró hondo, sintiendo el corazón acelerarse como hacía mucho tiempo no sentía. Cuando cruzó la puerta, el olor familiar de comida calientita lo golpeó como un recuerdo amargo. Aquel lugar, que antes evocaba nostalgia, ahora era escenario de horror. Vio a Lucía cerca del mostrador, sirviendo mesas con el semblante abatido, y notó el miedo en su mirada. Ella lo reconoció.
pero se mantuvo firme, fingiendo no verlo. El gerente, al notar al grupo, pareció desconfiar. Caminó hacia ellos con una sonrisa forzada y voz controlada, preguntando si había alguna reservación. Emilio respondió con calma, disimulando la tensión. Fue en ese instante que el plan empezó. Uno de los agentes fingió recibir una llamada, salió por un costado, y el cerco se cerró silenciosamente. Afuera, otros policías ya se preparaban para invadir el depósito donde, según la investigación, los documentos de las víctimas estaban guardados bajo llave. El reloj marcaba las 10:27 cuando el primer grito rompió el ambiente. El caos se instaló en segundos. El gerente intentó correr, pero fue contenido por uno de los agentes. Los clientes, sin entender qué pasaba, se levantaron asustados, algunos filmando con los celulares. Lucía, paralizada, observaba mientras otros empleados eran liberados de la parte trasera, llorando y abrazándose entre sí. Emilio avanzó entre las mesas, llamándola, y cuando finalmente la alcanzó, ella se derrumbó en llanto. «Me iban a mandar lejos hoy. Pensé que nunca volvería a ver la luz del día», dijo, entre sollozos, agarrando el papelito que él todavía guardaba en la bolsa. Los agentes empezaron a revisar el lugar, encontrando pruebas de falsificación, registros ilegales y documentos de decenas de trabajadores desaparecidos. En medio de la confusión, Emilio sintió algo que hacía años no sentía: humanidad. Se dio cuenta de que el dinero no había sido capaz de curarlo, pero aquel gesto, aquel simple acto de reaccionar, le había devuelto lo que el lujo le quitó: la fe en las personas. Cuando el gerente fue llevado esposado, miró a Emilio y murmuró algo que lo persiguió por mucho tiempo. «No sabes con quién te metiste». La amenaza sonó verdadera, pero Emilio no retrocedió. Sabía que, al exponer aquel esquema, había tocado algo mucho más grande y peligroso. Aún así, miró a Lucía y respondió, con voz firme y serena: «Ahora sé exactamente con quién estoy». Aquella noche, Emilio no pudo dormir. El silencio de la mansión, antes símbolo de paz y poder, parecía ahora un eco de soledad y arrepentimiento. Caminaba de un lado para otro, mirando las paredes frías, los cuadros caros, los muebles importados, y todo le parecía vacío, sin sentido. Cada rincón de la casa le recordaba lo mucho que se había distanciado de la gente sencilla, de las emociones genuinas, de aquello que un día lo hizo humano. La escena del restaurante se repetía en su mente como una película vieja, imposible de pausar. Lucía temblando, los rostros asustados de los empleados, los gritos ahogados de libertad y dolor. Pensaba en su mamá, una mujer de manos callosas que había trabajado por años en casas de familias ricas, siendo tratada como un mueble, como alguien invisible. Recordaba las noches en que la veía llorar, pidiéndole a Dios una oportunidad mejor. Y fue en ese torbellino de recuerdos que comprendió que lo que había pasado en el comedor María no era un caso aislado. Era un retrato cruel del mundo que él mismo había ayudado a sostener con su silencio. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Emilio se levantó decidido. En ese instante, se dio cuenta de que la libertad de Lucía había liberado algo dentro de él también, algo que el dinero jamás había comprado. En los días siguientes, la historia salió en los encabezados. Periódicos y canales de televisión noticiaban el escándalo: red de trabajo esclavo descubierta en restaurante de la Ciudad de México. Pero nadie sabía que el hombre que había denunciado todo era Emilio Torres, el billonario que vivía recluido y evitaba la prensa. Optó por mantener el anonimato, no por miedo, sino por comprender que el heroísmo verdadero no necesita público. Mientras tanto, Lucía y los demás empleados recibían atención médica y psicológica. El gobierno ofreció refugio, pero Emilio fue más allá. Contrató abogados, cuidó a las familias, garantizó que cada uno de ellos tuviera una nueva oportunidad. Pasó días visitando hospitales, centros de acogida y proyectos sociales, sumergiéndose en una realidad que hasta entonces había ignorado. Por primera vez, se sintió útil de verdad. La prensa especulaba sobre el misterioso benefactor que financiaba la rehabilitación de las víctimas, pero Emilio se mantuvo en silencio. Dentro de él, algo crecía, las ganas de empezar de nuevo, de construir un legado que no se midiera en cifras, sino en vidas transformadas. Y mientras más ayudaba, más se daba cuenta de que estaba, poco a poco, curando sus propias heridas. Cierta mañana, semanas después, Emilio recibió una carta escrita a mano. Era de Lucía. La letra sencilla y las palabras sinceras lo tocaron profundamente. Decía que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, que sentía miedo,
pero también esperanza, y que jamás olvidaría al hombre que arriesgó todo por ella. En ese momento, Emilio comprendió el verdadero sentido de lo que llamamos destino. No son las circunstancias las que lo definen, sino las decisiones que tomamos frente a ellas. Y fue ahí donde nació la idea que cambiaría su vida y la de muchos otros. Decidió reabrir el restaurante, pero no con el mismo nombre, ni con el mismo propósito. Quería transformarlo en un símbolo de renacimiento, un espacio donde cada platillo servido contara una historia de superación. Era el comienzo de algo nuevo, algo más grande que él mismo. El antiguo comedor María sería ahora un lugar de luz, esperanza y dignidad. Mientras leía nuevamente la carta de Lucía, Emilio sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez en muchos años, se sentía vivo. Pero lo que todavía no sabía era que aquel gesto simple, el de reabrir aquel restaurante, se convertiría en el inicio de una nueva jornada que cambiaría la vida de todos. Habían pasado meses desde el día de la operación, y la Ciudad de México ya parecía haber olvidado el escándalo. Pero, para Emilio Torres, aquel episodio se había convertido en un parteaguas. Había pasado los últimos meses supervisando la remodelación del antiguo restaurante, personalmente involucrado en cada detalle, desde los colores de las paredes hasta la elección de las mesas de madera sencillas, como las que su mamá usaba en la cocina cuando él era niño. El olor del café recién hecho y de las tortillas en el aire traía una nostalgia diferente ahora, no de añoranza, sino de renacer. Bautizó el nuevo restaurante como Luz Viva, un nombre que simbolizaba exactamente lo que quería ofrecer, no solo empleo, sino dignidad, pertenencia y una nueva oportunidad de vivir. Los antiguos empleados regresaron, uno a uno, todavía tímidos, desconfiados, pero con los ojos llenos de esperanza. El primer día de funcionamiento fue silencioso, casi solemne. Cuando las puertas se abrieron y el primer cliente entró, Lucía, ahora gerente, se acomodó el delantal, miró a Emilio y sonrió. Era una sonrisa diferente, ligera, como la de alguien que finalmente respira después de mucho tiempo sumergido. Y en ese instante, él entendió. El dinero puede abrir puertas, pero solo el amor y la empatía son capaces de iluminar caminos. El Luz Viva rápidamente se convirtió en un símbolo en la ciudad. Personas de todas partes venían no solo por la comida, aunque el menú, hecho por exempleados con recetas tradicionales de sus regiones, era extraordinario, sino por la historia que el lugar cargaba. Cada mesa tenía una plaquita con el nombre de alguien que había empezado de nuevo ahí. Era imposible entrar y no sentir algo diferente en el aire, una energía que mezclaba gratitud y valentía. Lucía coordinaba todo con sabiduría y dulzura, ganándose el respeto y la admiración de todos. Emilio, por su parte, iba todos los días, no como patrón, sino como parte del equipo. Lavaba platos, servía café o simplemente escuchaba las historias de aquellos que habían sido liberados. Historias emocionantes e historias reales se entrelazaban en la rutina de aquel restaurante, como hilos de una misma red de humanidad. La prensa, curiosa, terminó descubriendo la identidad del benefactor. Pero cuando le preguntaron por qué un millonario había abandonado el lujo para trabajar en un restaurante popular, Emilio respondió solo: porque aquí, cada platillo servido alimenta el cuerpo y sana el alma. Y la ciudad entera entendió que no hablaba solo de comida. Con el tiempo, el Luz Viva se convirtió en más que un restaurante. Se volvió un movimiento. Jóvenes voluntarios ofrecían para ayudar. Universidades proponían alianzas, y empresas empezaron a contratar exempleados liberados de condiciones inhumanas. Emilio, que antes medía el éxito por el tamaño de las ganancias, ahora lo medía por el brillo en los ojos de las personas. Lucía, con su fuerza y sensibilidad, pasó a representar públicamente el proyecto, inspirando a mujeres que habían perdido la esperanza. En cada entrevista, decía, la libertad no es solo poder irte. Es poder elegir quedarte en un lugar donde te respetan. Y Emilio, observándola de lejos, sabía que nada de aquello habría pasado sin aquel papelito, aquel pequeño pedazo de papel que cambió todo. A veces, durante las mañanas tranquilas, se sentaba en una de las mesas del restaurante, tomaba su café y observaba el movimiento. Y pensaba que tal vez ese era el sentido de la vida, darse cuenta de que, detrás de las tragedias, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, si tenemos la valentía de escuchar la súplica de ayuda que el destino nos entrega disfrazada de casualidad. El tiempo pasó, y el nombre Luz Viva ya no era solo un restaurante, era una idea, una bandera. Aquel espacio, nacido del sufrimiento y la valentía, se había convertido en referencia en toda la ciudad.
Escuelas llevaban alumnos a conocer el lugar. Periodistas venían de lejos para escuchar las historias, y hasta empresarios empezaron a repensar la forma en que trataban a sus empleados. Emilio veía todo con una mezcla de orgullo y humildad. No buscaba reconocimiento, pero sabía que había cumplido un propósito. Aún así, a veces se preguntaba por qué se había tardado tanto en entender algo tan simple, que la riqueza verdadera nunca estuvo en las bóvedas, sino en las conexiones humanas que el dinero, por sí solo, jamás podría comprar. En una tarde tranquila, sentado en una de las mesas del restaurante, observando a Lucía orientar al equipo con una sonrisa sincera, se dio cuenta de que finalmente estaba en paz. Aquella joven que un día le entregara un papelito desesperado ahora irradiaba fuerza, esperanza y liderazgo. Y él, que un día se creyó poderoso, aprendió con ella el verdadero significado de libertad. No la libertad de ir y venir, sino la libertad de sentir y de elegir hacer el bien, aunque el mundo insiste en voltear para otro lado. Lucía, por su parte, había florecido. Con el tiempo, se convirtió en una figura respetada en la comunidad. Muchos la llamaban la luz del barrio, y con razón, su presencia era una inspiración viva. Bajo su dirección, el Luz Viva se expandió, abriendo nuevas sucursales en zonas marginadas, ofreciendo capacitación profesional y apoyo psicológico para víctimas de explotación. Emilio financiaba todo, pero dejaba claro que el mérito era de ella y de los empleados que reconstruyeron sus vidas. Y, aunque constantemente lo invitaban a dar pláticas, rechazaba los reflectores. «No quiero que me escuchen a mí. Quiero que los volteen a ver a ellos», decía. Cierta noche, mientras el restaurante cerraba, Lucía se acercó a él con un sobre en las manos. Dentro estaba el antiguo papelito, ese mismo papel que había deslizado junto a la cuenta tiempo atrás. Lo había guardado. «Quiero que se quede con usted», dijo, sonriendo con los ojos llorosos, «porque fue esta súplica de ayuda la que me devolvió la vida. Y yo creo que usted también nació de nuevo ese día». Emilio sostuvo el papelito por un instante y, emocionado, respondió solo, «No tienes idea de cuánta razón tienes». Aquella noche, al llegar a casa, Emilio dejó el papelito sobre el buró y se quedó mirándolo por un buen rato. Un simple pedazo de papel había cambiado el curso de tantas vidas, incluyendo la suya. Se acostó y sintió algo que no sentía desde hacía décadas: gratitud. No por el dinero, ni por el éxito, sino por las personas que se cruzaron en su camino y le enseñaron que el valor de un hombre está en cómo trata al otro. Al día siguiente, el Luz Viva amaneció lleno de nuevo. Con risas, olores y sonidos se componían una melodía de renacer. Y mientras el sol atravesaba las ventanas y bañaba el salón con su luz dorada, Emilio comprendió, al fin, que la verdadera riqueza no está en las cosas que poseemos, sino en las historias que ayudamos a escribir. Historias emocionantes, historias reales, tejidas por manos que un día fueron heridas, pero que ahora alimentaban al mundo con amor. Y cuando alguien preguntaba quién era el dueño de aquel restaurante, Lucía respondía con una sonrisa serena: «Aquí, todos somos dueños, porque la libertad no se compra, se conquista». Y fue así como un papelito, entregado en silencio, transformó el destino de un hombre, de una mujer y de todos los que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino. Y ahora te digo, ¿cuántas veces ya pasaste junto a alguien que necesitaba ayuda y fingiste no ver? ¿Cuántas oportunidades de hacer la diferencia dejaste pasar porque pensaste que no era tu problema? Emilio solo entendió el valor de la vida cuando se dio cuenta de que su fortuna no valía nada si no la usaba para liberar, sanar y transformar. La verdad es que todos tenemos un papelito esperándonos, un llamado para despertar y actuar. Tal vez el tuyo esté en las cosas chiquitas, una mirada triste, una palabra callada, una historia que todavía necesita ser contada. Entonces, si esta historia te llegó, no te la quedes solo para ti. Compártela, reflexiona y pregúntate, ¿qué harías si recibieras un papelito así? Y antes de irte, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue viendo historias emocionantes como esta, historias reales que nos recuerdan que todavía hay luz, incluso en los lugares más oscuros.